Hola a todos. Vamos a hacer tiempo escuchando una canción. Espera. Hola, Paula. Ahora sí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas. Nada, un pequeño homenaje también al pueblo chileno, no solo a Víctor Jara, que está relacionado con la clase que tenemos hoy, que venimos continuando, que tiene que ver justamente con la crisis del 73 y la teoría del neoliberalismo, y donde dijimos ya en las clases pasadas, se ensayó en primer lugar durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Y por otro lado, está relacionado con los temas que trabaja Harvey, con que vamos a continuar la clase de hoy. Hola Ezequiel, está llegando el resto de la gente. Buenas, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Quieres comentar algo ese? No, arranquemos con la clase, ¿no? Dale. En cuanto podamos. Y ahí comentamos algunas cosas, si quieren, en relación a Harvey y demás. Dale, porque, bueno, como saben, los martes vamos a cortar 7:15, 7:20, en función de los compañeros que tienen que ir a la clase de Argentina. Había quedado la clase anterior pendiente, luego de trabajar Bauman con Yamil, había quedado pendiente de seguir desarrollando el texto de Harvey. Lo voy a hacer brevemente, a partir de esta idea, ¿no?, de Harvey, de renombrar lo que en la teoría marxista Marx llamó la acumulación primitiva del capital, o la acumulación originaria, como un fenómeno acotado en el tiempo que tiene que ver con un desarrollo, una base necesaria para el desarrollo capitalista, a partir de no el desarrollo propiamente económico, sino un desarrollo político. Esto quiere decir a través de los elementos superestructurales, y cuando hablamos de superestructura hablamos de instituciones, y el ejercicio de esas instituciones es esencialmente la violencia. La idea de justamente el saqueo, ¿no? O sea, el saqueo, la desposesión, la expulsión de mano de obra del campo a la ciudad, la acumulación de bienes y riquezas para la renta, ¿no? La transformación de la realidad económica precapitalista a crear las condiciones del capitalismo. Bueno, esto es lo que llama Harvey, y va a dar nuevo título en lo que es la acumulación por disposición, como un elemento continuo y necesario
del capitalismo de avanzar sobre nuevos espacios sociales y cuando no los tiene, los crea, dice Harvey. Me gustaría que estemos en una clase, en un aula, para que vayamos tirando ejemplos, pero en todo caso los voy a poner yo. Si quiere alguno por el chat de mencionar algún ejemplo de acumulación por desposesión que haya leído del texto, bienvenido sea, si no, que se lo ocurra. Harvey menciona, por ejemplo, la mercantilización, la privatización y monetarización de las tierras, ¿no? Por eso, Jara, en una versión de Biglietti, ¿no? Del famoso Desalambrar, un himno de América. Las tierras como justamente primera posesión necesaria para crear justamente la renta. Y con ella la expulsión del campesinado para proletarizarlo, para crear como una fuerza de trabajo y los recursos necesarios también. La conversión en derecho de propiedad de lo que antes era de todos, ¿sí? O sea, bienes comunales, bienes colectivos o bienes estatales, luego va a mencionar, ¿no? En acumulación privada exclusiva. Y por tanto la supresión de esos bienes comunes, ¿no? Con impuestos sobre la tierra, la trata de esclavos, la usura, las deudas nacionales, son todos ejemplos que va a poner, que tienen por objeto construir nuevas formas de producción, de consumo, intercambio, en sentido capitalista, destruyendo otras que existían previas al capitalismo o alternativas al capitalismo, ¿no? Esto es importante, es decir, cómo constantemente el capitalismo no lo logra abarcar todo, ¿sí? Eso me parece es una definición de Harvey a contrapelo de la historia, digamos, o sea, no ve un modelo único, sino que constantemente el capitalismo avanza sobre nuevos espacios que existían ajenos a él, o en contra de él, inclusive, ¿no? Y que de qué forma avanza a través del desplazamiento de la población como consecuencia, ¿no? De este avance del capitalismo, de la proletarización. Acá hago una breve mención de otra lectura que hace Harvey que me parece interesante, las consecuencias sociales, ¿no? Que de todo esto no es un término exclusivamente económico de este geógrafo, sino esta proletarización que implica coerción y apropiación de habilidades, de conocimientos, de creencias, de hábitos de pensamiento, dice, de relaciones sociales previas al capitalismo, de quienes son proletarizados, ¿no? O sea, hay una destrucción de condiciones de vida, pero también de apropiación de elementos de esas condiciones de vida previa, ¿no? Y a la vez en esa destrucción, no solo del hombre que es proletarizado, no lo tenemos que reducir en un campesino que sale del campo para ir a la fábrica, no podemos reducirlo a eso, sino que tenemos que ver que también implica una represión a estructuras domésticas, parentales, formas de vida, relaciones de género y de autoridad alternativas o previas al capitalismo, ¿no? Y esto me parece también interesante del texto. A contraparte, no significa que esta proletarización, ¿sí?, sea, bueno, proletarios del mundo unidos, todos iguales, de overoles azules, no. Justamente no se crea un proletariado homogéneo, sino todo lo contrario, ¿sí? Esta acumulación primitiva, esta acumulación por disposición va a suponer no solo una confrontación o sustitución de sistemas o modelos de reproducción de la vida social previos al capitalismo o alternativos a ellos, sino también su apropiación e integración, ¿sí? Y esto también es importante. Todo esto bajo el apaño y el papel decisivo del respaldo del Estado, ¿no?, para el capital. ¿Y esto qué quiere decir? Que hoy se viven nuevas formas y nuevos métodos de acumulación por disposición. La biopiratería menciona, por ejemplo, Harvey, o el pillaje de recursos genéticos, ¿no? Si uno se pone a googlear qué significa esto, enseguida le sale el caso de stevia, ¿no? Esta hierba que existe en todo el noreste argentino y en Paraguay esencialmente, como uno de los tantos ejemplos de recursos biológicos o conocimientos tradicionales que son apropiados y patentados
por las multinacionales, ¿no? Así como diversas formas de vida, fauna, etc. Todo también lo que se desarrolla como patentes, y se busca que también otra forma de privatización tiene que ver con las instituciones públicas, y esto se relaciona directamente con las universidades, por ejemplo, como la creación de patentes en las universidades o en el CONICET, o sea, como el nivel de uno asienta en el CONICET tiene que ver con el nivel de patentes que crea, y este nivel de patentes que crea tiene que ver con buscar crear bienes, ¿no?, que sean futuros, de interés para el mercado, por ejemplo, ¿no?, las semillas transgénicas, ¿no?, como un elemento, o los tomates transgénicos, la destrucción de ciertas formas de la biopiratería que decía. Esta cuestión también, que nosotros lo vemos tan cercano, que la apropiación de bienes comunes sobre el agua, en primer lugar, sobre la tierra, el aire, la mercantilización de la naturaleza, estamos hablando. También la privatización de bienes culturales y expresiones culturales, ¿no? Ahí me venía a la cabeza la fiesta de los colores de la India, el arte de vivir y de saber respirar y todas esas cuestiones que están propios. Y la desregulación, desregulación como meta, como objetivo sobre cualquier tipo de protección o ley protectora, ¿no? Podemos hablar justamente de los glaciares. ¿Cuál es el objetivo de toda esta acumulación por disposición? Liberar un conjunto de activos, ¿no?, a bajo costo o a nulo costo para ser privatizados, y que de esta forma tenga utilidad para el capital que sobreacumuló, o sea que no tiene dónde hacer rentable justamente todo el capital acumulado, tenga un lugar donde justamente resolver esta crisis permanente de sobreacumulación. Y esto le da bastante importancia como un ejemplo, ¿no?, que va recurrentemente a lo largo del texto, el ejemplo de China y la desaparecida Unión Soviética, ¿no?, como gigantescos lugares donde la acumulación por disposición se cumple en la búsqueda de estos activos, ¿no? Pero cuando no los tiene, cuando no tiene estos espacios de apropiación, cuando no tiene un lugar donde apropiarse de los bienes comunes que estaban fuera del alcance del capital, un método también novedoso, que dice Harvey, es el del rescate, los llamados rescates, ¿no? Que en sí lo que es la creación de crisis, o crisis provocadas, que tienen por objetivo devaluar los bienes, ¿sí?, para bajarles el costo y de esta forma ser comprados, ¿sí? Las famosas devaluaciones están relacionadas con esto, ¿no? Estas crisis obviamente son administradas y reguladas por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con el objetivo de crear crisis periódicas en lugares devaluados, dice, ¿no? Y esto volvemos a la idea original de Harvey, que es la creación constante de un otro del cual nutrirse, ¿no? De crear espacios devaluados o ajenos al capital para poder absorberlos. Ahora, ¿cuál es la razón de esto, ¿no? ¿Cuál es el huevo o la gallina?, se pregunta Harvey. ¿En qué sentido? ¿Cuándo predomina la acumulación por disposición con respecto a la reproducción ampliada, que tendría que ser la forma en cual se desarrolla el capital naturalmente, ¿no? Y él dice, esto se da con dos alternativas. Una es justamente cuando la reproducción ampliada entra en crisis, cuando no ya llega a un nivel de sobreacumulación que no tiene lugar donde hacer rentable el capital acumulado. Pero también existe cuando empresarios y estados buscan incorporarse al sistema. Y acá vuelve al ejemplo de China, la Unión Soviética, pero también los tigres asiáticos y los gansos asiáticos, ¿se acuerdan que mencionamos, no? Como estos lugares buscan incorporarse rápidamente al mercado internacional, ¿sí? Aprovechando sus ventajas de costos comparativos, sobre todo de bajos salarios, ¿sí?, para lograr un avance rápido en el capitalismo, creando, obviamente, olas de desposesión, de acumulación por desposesión.
Y luego del 73, dice Harvey, justamente, y ahí empieza a mencionar varias veces a lo largo del texto, cómo a partir del 73 se crean siempre condiciones propicias para la acumulación por desposesión, ¿no? Y una es esta, cómo los países justamente que buscan incorporarse al mercado mundial, estos países recientemente industrializados, se logran incorporar, a la vez creando olas de desindustrialización en áreas del capitalismo avanzado. ¿Se acuerdan ustedes que ya mencionamos, por ejemplo, el cinturón del óxido en Estados Unidos? Pero a la vez creando, a partir del 73, áreas industrializadas, pero con menor capacidad para poder controlar justamente nuevos embates de acumulación por desposesión, ¿no? En función de la vulnerabilidad al capital especulativo, y esto nos relaciona con esta volatilidad de la economía mundial a partir del 73 que nos habla Hobsbawm. Un elemento que agudiza justamente la acumulación por desposesión es los mecanismos creados por el mismo sistema financiero internacional a partir del 73 por Estados Unidos. Esto lo nombra como un elemento central, ¿no? Que es justamente los mecanismos que le permiten crear severas devaluaciones y acumulación por desposesión en determinados lugares del sistema económico mundial, que a la vez obligan a la apertura de nuevos territorios para el desarrollo capitalista. Todo esto gracias también y apoyados a una teoría y a un nuevo rol del Estado que va a designar o va a tener a partir de esta teoría, que es la teoría del neoliberalismo, ¿no? Con un instrumento principal que es las privatizaciones. Y acá es el último apartado que me detengo para darle el pie a Ezequiel. Es justamente a partir de este planteo sobre el nuevo rol del Estado, que el Estado que tiene que favorecer la oferta, que tiene que liberar las condiciones para el desarrollo de la economía, la privatización vendría a ser la otra bandera impuesta a partir de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿sí? La privatización, a la vez alentada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que rápidamente cambian sus políticas, buscan que los bienes públicos sean lanzados al mercado para que el capital sobreacumulado se apropie de ellos, ¿no? Invierta en términos, reoriente inclusive esas empresas en función de la especulación financiera. O sea, hay una redistribución de activos que favorece a la clase dominante, y este rol que tenía el Estado de ser el garante, representante del pueblo, que en manos de todos supuestamente ponía a las empresas públicas, ahora pasan a ser arrebatadas por privados, ¿no? En un nivel sin escalas en la historia, plantea Harvey, y uno se pone a mirar, a pensar toda la ola privatizadora de los 90 y en toda Latinoamérica, no solo en Argentina, pero también en las nuevas regiones dominadas por el capital, en los ex segundo mundo socialista y también en China, ve que la dimensión es realmente sin escala en la historia. Y esto tiene que ver con que las presiones que existían a favor del neoliberalismo en el primer mundo se trasladan rápidamente a las presiones sobre otros países. Ahí menciona al pasar a Argentina y a otros, cómo justamente reciben este flujo de capital sobreacumulado a partir de las privatizaciones, se crea un boom de títulos, pero rápidamente ese capital especulativo puede girar de la noche a la mañana, creando un país empobrecido como el que ya conocemos. Así que, bueno, esto me parece, Ezequiel, si querés agregar algo al rápido repaso sobre Harvey, bienvenido. O pregunta. Estás muteado, Ezequiel. También pueden ser los derechos otorgados por el Estado, por el mismo Estado de benefactor, ¿no? Que también empiezan a
a ser arrebatados, en salud, en educación. Esa también sería una forma, ¿no? El Estado retrayéndose y esta cuestión de caer en la escuela pública, ¿no? Que Exacto, justamente retrayéndose obliga a que encontrar servicios en lo privado. Sí, a mí conceptualmente lo que me parece, para subrayar de lo que vos exponías, Gabriel, que me parece que es importante el análisis que hace Harvey, es que plantea que hay determinadas lógicas que en el capitalismo perviven. Esta idea de la acumulación por desposesión, justamente lo que plantea es que hay como una necesidad del capitalismo de, por sus propias crisis sobre acumulación, volver a su origen y a la dinámica de acumulación originaria, es decir, de apropiarse de un externo, ¿no? De un espacio que no está imbuido de la lógica mercantil que tiene el capitalismo, para colonizarlo y para incluirlo. Esta idea de generar nuevos activos, ¿no? Y de mercantilizar nuevos ámbitos de la vida, esferas de la vida, que antes estaban por fuera de la dinámica del capital, ¿no? Vos diste el ejemplo de la stevia, bueno, está el ejemplo de los transgénicos, ¿no? De cómo agarran un bien natural y bueno, y lo transforman en otra cosa, y de esa manera lo transforman en una mercancía y lo valorizan y lo transforman en un activo que le permite una inversión. Lo mismo con las commodities, cómo se transforma un alimento que antes era de consumo de los seres humanos para transformarlo en otra cosa completamente diferente, ¿no? Y de esa manera valorizar la tierra en otro sentido, ¿no? Y darle un valor que antes no tenía, por mejorar la productividad, ¿no? Ahí Y Gastón así, habla del agua mineral, inclusive. con El agua, el agua como el agua mercantilizada, ¿no? No solo los esteros de Liberá, sino... Y después complejizando, que ahí lo plantea Harvey, pero por ahí no lo plantea con tanta claridad, porque bueno, lo vemos hoy en día mucho más claramente, que es cómo se mercantilizan las esferas de relacionamiento social. Esta idea de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O de monetizar expresiones culturales, ¿no? O artísticas, ¿no? Esta idea de monetizar de YouTube, ¿no? De cosas que uno antes hacía en la esfera privada, ¿no? Y que ahora uno las exhibe y las puede monetizar, ¿no? Que tienen que ver con lo lúdico, con lo artístico, que antes, bueno, no tenían esa injerencia que tiene el capital hoy, ¿no? O cómo a través de las mediaciones que construye con las redes sociales, bueno, justamente genera una dependencia y una necesidad de consumo para llevar adelante vínculos que antes uno los construía y los llevaba a cabo sin ninguna mediación de ningún dispositivo que generaba ninguna empresa, ¿no? Me parezco medio un viejo diciendo esto, pero bueno, pasa esto. Es así. ¿Esta cátedra se pronuncia contra Tinder o no? No sé. Bueno, ¿querés avanzar sobre el texto de Varoufakis? Avanzo entonces, sí. Vamos al Power. Vamos a compartir. Bueno, bien. Entonces, vamos a avanzar con
los capítulos 5 y 6 del libro de Varoufakis, del Minotauro Global, habíamos visto, ¿se acuerdan? El capítulo 4, que desarrollaba más bien el proceso de crisis del estado de bienestar y cómo se dio la conformación de esta nueva dinámica económica, ¿no? Los orígenes del neoliberalismo. Y que tienen que ver con una de las esferas que planteaba Gabriel, ¿no? Que en el análisis de Harvey, que bueno, que tienen que ver con cómo avanza la dinámica del capital financiero por sobre todas las esferas de la economía, ¿no? Y bueno, lo que va a decir Varoufakis es que el desarrollo de este minotauro global, que es la metáfora que usa sobre cómo funciona el neoliberalismo y el rol que tienen los Estados Unidos en el funcionamiento del orden económico global, va a decir que se apoya en 4 elementos, ¿no? Por supuesto que estos 4 elementos están absolutamente atravesados por, recuerdo un poco lo que planteaba Varoufakis en términos generales de cuál era el funcionamiento de este minotauro global, o sea, el rol que tiene los Estados Unidos en el orden económico global. Él va a llegar hasta la crisis del 2008 con el análisis, ¿no? Va a analizar más o menos desde el 73 hasta el 2008. Y bueno, él lo que va a decir es que Estados Unidos pasa a transformarse con la dinámica del doble déficit, ¿no? Déficit comercial, y el déficit fiscal, a absorber, a ser como una especie de aspiradora de los capitales, ¿no? Globales, de las principales economías y también de las economías emergentes, ¿no? Y la dinámica sobre la cual se va a cimentar ese funcionamiento va a ser sobre estos 4 pilares. Uno, por supuesto, uno de los centrales va a ser la dinámica de funcionamiento de Wall Street, ¿no? Y va a decir la creación de valor ficticio. Bueno, este es uno de los mecanismos fundamentales que va a tener el neoliberalismo, el nuevo orden global, para justamente resolver o fugar hacia adelante la crisis de sobreacumulación. Esto que decía Harvey, de, bueno, cómo crear nuevos activos, bueno, a través de la creación de valor ficticio en la bolsa de valores, ese va a ser uno de los mecanismos fundamentales para fugar hacia adelante la crisis de sobreacumulación y generar nuevos activos, ¿no? Para valorar el capital. En ese sentido, otro de los elementos fundamentales van a ser los derivados financieros, que tienen que ver con toda esta dinámica de Wall Street, pero que ahí vamos a ver cuáles son las novedades que introduce esta fase neoliberal en el funcionamiento de estos instrumentos financieros. Se llaman derivados porque están atados a otras transacciones, digamos, ¿no? Lo que demuestra esto también es además obviamente el crecimiento de la esfera financiera, una enorme complejización, ¿no? Que hace que, bueno, se despegue cada vez más del funcionamiento de la economía real y que sea cada vez más opaco, oscuro, difícil de entender para la mayoría de la gente, ¿no? Incluso para nosotros, siempre estudiar los fenómenos financieros implica un enorme esfuerzo, porque efectivamente es muy, muy complejo el funcionamiento. Si tiene una ventaja muy, muy importante este libro, es que es bastante simple para explicar, ¿no? Todos estos fenómenos que son tan complejos. Otro de los elementos que tiene un poco más que ver con la economía real, la economía productiva, es un nuevo modelo corporativo que se adapta al modelo neoliberal, que es el modelo de Ballmer, y vamos a ver por qué es nuevo y qué diferencia tienen las corporaciones, cómo funcionan las empresas, a diferencia de cómo funcionaban durante el Fordismo, durante la etapa del Estado de Bienestar.
Y después por ahí el elemento más conocido, más célebre, a partir de la crisis, que son las hipotecas subprime, ¿no? Que vamos a ver que tienen muchos elementos de continuidad, puntos de contacto con lo que fue la crisis del 30, que habíamos visto. Bien, entonces vamos a los valores metafísicos de Wall Street. Como decía antes, Estados Unidos se había transformado en una especie de aspiradora que va a concentrar la atención de la mayoría de los capitales del mundo, y que va a implicar un proceso de concentración económica y financiera como nunca antes, muy grande. Ahí vemos que el 70% del flujo comercial global va a ser absorbido por el Minotauro global, va a decir Varoufakis, que son los Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál va a ser uno de los métodos que va a privilegiar Wall Street y esta dinámica económica para generar capital ficticio, ¿no? Estos valores metafísicos, va a decir Varoufakis? Bueno, va a ser a través de las fusiones y las absorciones de empresas, ¿no? Esta lógica frenética, ¿no? De inversión en la bolsa, de compra y venta de acciones, que bueno, va a generar una serie de mecanismos de fusiones y absorciones de empresas, ¿no? Empresas que se compran entre sí, porque efectivamente es realmente un negocio muy tentador entrar en la dinámica de compra-venta de acciones, entonces muchas empresas prefieren vender y quedarse con el capital para dedicarse, o sea, abandonar, muchos empresarios abandonan la economía productiva, ¿no? Y se dedican de lleno a la dinámica financiera. Entonces, hay una ola de ventas, ¿no? Y de fusiones y absorciones, y hay una concentración de distintos segmentos de los mercados muy fuertes. Entonces, cuando se generan esas fusiones y absorciones, lo que va a pasar es que por la expectativa que se genera en el mercado, ¿no? De la capacidad de que dos empresas grandes se fusionen, ¿no? Y puedan capturar cada vez mayores segmentos del mercado, entonces esa expectativa que se va a generar va a ser que cuando una empresa vale 5 y la otra vale 7 y se fusionan, en vez de valer 12 valen 20. ¿Sí? O sea, en ese proceso se genera una sobrevalorización por las expectativas que despiertan estas fusiones y esta dinámica. Y eso va a generar fuertes burbujas, porque esto obviamente, al ver el negocio que implican las fusiones, se va a generalizar y va a generar grandes desequilibrios. Ahí da dos ejemplos, ¿no? De dos grandes fusiones que se dan al mismo tiempo, además, tanto la fusión como la disolución, que se van a dar en la segunda mitad de los 90 y que van a estallar hacia fines de los 2000. Y da el ejemplo de Daimler-Benz y Chrysler, ¿no? Empresa alemana, empresa norteamericana muy grande, que se fusionan. Eso levanta enormemente el valor de los activos. Lo mismo pasa con AOL y Time Warner, ¿no? Está la especulación que se genera alrededor de estas empresas, y tanto se valoran, ¿no? Sus activos, que ya llega a un punto que no hay ninguna correspondencia entre esas expectativas, esa valorización financiera y, bueno, el rendimiento real que tienen esas empresas. Entonces se pinchan esas burbujas, se termina esa expectativa y se derrumba todo ese andamiaje financiero que construyen, y
esas empresas que antes valían 5 y valían 7 y llegaron a valer en todo este proceso de valorización 100, bueno, cuando se pincha esa burbuja, terminan valiendo 4 y 3, menos de lo que valían cuando se fusionaron, ¿sí? Es esto que un poco también describía Harvey, ¿no? De cómo, por un lado, se crea un capital ficticio para poder valorizar el capital y llega un momento de saturación en el cual, bueno, se liquidan esos activos, ¿no? Para volver a reiniciar el ciclo. Entonces, bueno, pasamos a explicar los derivados financieros y lo que va a llamar a Varoufakis el sistema de apalancamiento. Esto se empieza a complicar un poco. Los derivados, como decía antes, eran instrumentos financieros atados a otras transacciones. Lo más común eran los seguros financieros y fondos de cobertura, es decir, yo hago una determinación y al mismo tiempo compro un seguro funciona como cualquier seguro, por si esa inversión fracasa, ¿no? Entonces yo compro, hago una inversión por 100 y compro un seguro que me cubre el 80. Entonces, si esa inversión sale mal, yo pierdo el 20 en vez de perder el 100, o el 50, o el 40. Eso, hasta ahí, muy sencillo. ¿Qué pasa? Por esta necesidad de atraer capitales, porque claro, porque si no, no se entiende bien cómo es que funciona esta aspiradora. Una de las razones, que ya la habíamos visto antes, tiene que ver con ser la moneda patrón de la economía. Eso ya genera de por sí, al ser el patrón de valor, un atractivo. Pero al mismo tiempo eso no alcanza, ¿no? Entonces se van a desarrollar una serie de elementos que van a atraer constantemente capitales para poder solventar ese déficit que va a generar Estados Unidos de manera permanente. Entonces se van a empezar a inventar distintos recursos para atraer inversiones y para que esas inversiones sean cada vez más sencillas de hacer. Es decir, que la pueda hacer cada vez más gente y que al mismo tiempo ofrezca perspectivas de mayores ganancias con la menor pérdida posible, ¿no? Entonces, estos derivados financieros, estos instrumentos, van a buscar eso, ¿no? Hay muchas películas sobre el tema, y muchas metáforas, ¿no? La famosa metáfora de la timba financiera. Bueno, efectivamente va a funcionar cada vez más como un casino, ¿no? Wall Street, un casino del mundo, realmente. Entonces, a estos derivados financieros le van a dar un nuevo sentido. Van a inventar lo que son las opciones de compra y opciones de venta. ¿Qué significa esto? Yo puedo, como no tengo plata para comprar acciones, o no quiero comprar ahora determinadas acciones, entonces lo que hago es comprar opciones, ¿no? Hay opciones de compra y de venta. ¿Qué pasa? Estas opciones son una mediación que a mí me permite hacerme de determinadas acciones por menos plata. Entonces yo compro la opción de compra, que sale mucho más barata que la acción. Entonces, esta opción de compra es un contrato en el cual yo digo, quiero comprar esta acción que hoy vale 100, bueno, yo la quiero comprar a 80, ¿sí? O que hoy vale 100, pero tiene una tendencia alcista muy fuerte, bueno, yo la quiero comprar dentro de 2 meses a 100. Entonces compro esta opción de compra y eso me permite poder hacer uso de esta opción dentro de 2 meses. ¿Sí? Si dentro de 2 meses esa opción de compra, que me salió 20, y me aseguraba comprar la opción a 100, es redituable, hago uso de esa opción. Es decir, si dentro de 2 meses esa acción vale 120, yo hago uso de la opción de compra y la compro a 100 y gano 20. ¿Se entiende?
Ahora, si esa acción que yo compré la posibilidad de comprarla a 100 dentro de 2 meses, vale 80, yo no hago uso de la opción y pierdo esos 20. ¿No? Pierdo la plata que invertí en la opción de compra. La opción de venta es lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Entonces, esto permite un juego de especulación todavía mayor, ¿verdad? Y con una menor inversión. Y esto permite generalizar las inversiones. ¿Sí? Hay más actores y de manera más dinámica que invierten en este juego. Cualquier cosa que no se entienda, me preguntan y ahí revisamos. ¿Y esto qué permite? Esta idea del apalancamiento, ¿no? Es decir, son más los actores que se involucran, ¿no? en este juego de especulación y eso lo que permite es acrecentar, ¿no? La capacidad de acumular capital con la misma cantidad de activos, ¿no? Entonces, esa inversión, la propia llegada de capitales hace que los activos vayan valiendo cada vez más, porque obviamente se hace más dinámico y más voluminoso el juego de la compra y la demanda, y eso tiene su propia dinámica y su propia lógica, ¿no? Que no está atada necesariamente a las utilidades de las empresas con sus actividades particulares escindidas, ¿no? de la dinámica financiera, ¿no? Entonces se hace cada vez más voluminosa la dinámica financiera. Entonces las empresas se empiezan a volcar cada vez más en ese juego financiero, ¿no? Y la parte, el activo de las empresas, que depende del funcionamiento financiero, ¿no? Que está atado al resultado de las finanzas, es cada vez mayor. ¿Se entiende? O sea, si Chrysler antes o Ford tenían un 70 de activos que tenían que ver con la dinámica productiva y un 30 financiero, bueno, esa inversión, esa composición de activos se va a empezar a invertir 40-60, 50-50, hasta que la dimensión financiera va a tener mucho más peso en los activos de los empresarios y de las corporaciones que las propias actividades productivas que desarrollaban. Ahora vamos al modelo corporativo, ¿no? Porque no es que desaparece, como decía antes, la esfera productiva, pero bueno, se va a adaptar. No es que, si bien hay un vuelco hacia la oferta, ¿no? Se libera la cuenta capital, como decía Cristina en su carta, las empresas siguen pensando, ¿no? Sobre todo aquellas que dependen del consumo cotidiano de la clase trabajadora, de las grandes mayorías, cómo lograr que aumente ese consumo, ¿no? Y cómo así generar la valorización del capital. Entonces, Ballmer va a construir un nuevo modelo de consumo que lo que va a hacer es adaptar las cosas a una clase obrera empobrecida, básicamente. Va a ser, acá planteo una lógica inversa al Fordismo. Los salarios son más bajos, ¿no? Entonces, como los salarios de los trabajadores y las trabajadoras son más bajos, los productos tienen que ser más baratos, ¿no? Es, dentro de nuestra cultura de consumo, ¿no? Sería como un venite a día la consigna. Venite a Walmart, ¿no? El modelo que conocemos de consumo de día, de supermercado que hiperprecariza a los trabajadores y que de esa manera puede ofrecer productos de una calidad relativamente razonable, pero a muy bajo precio, que hace que rindan más los salarios de esos trabajadores y trabajadoras
empobrecidos, bueno, ese modelo que nosotros vemos tan claramente el día y que muchas veces nos ayuda a llegar a fin de mes, lo inventa Walmart, ¿verdad? Y bueno, va a tener una serie de mecanismos. Tiene dos mecanismos. Una es buscar involucrar a las y los trabajadores con la dinámica de la empresa, o sea, generando un sentido de pertenencia material y simbólico, que es esta idea de el socio, ¿no? Que por ejemplo lo vemos en Rappi, en la dinámica de las nuevas plataformas, esto de que vos... Ay. Mando mensaje. Soy yo. No, soy yo. Ah, a mí también se me... Joa, ¿lo ves? ¿Cómo te quedas? Nadie. No, se trabó ese. Le mando mensaje. Ahí se fue. Mientras tanto acá, bueno, los compañeros estaban comentando de algunas películas. Sí, bueno, vos ahí pusiste el logo de Wall Street, pero también justo esta semana, el fin de semana había enganchado esta película llamada The Big Short, la gran apuesta, que explica todo el mecanismo para, digamos, todo lo que fue la burbuja especulativa que termina en el crash de 2008. Y es una película que está bastante bien hecha en cuanto a explicar, eh, con ejemplos sencillos, con la comida, hasta cómo se juega en un casino, me pareció bastante pedagógico. Así Un todo juego de es Jenga. complejo. Un juego de Sí. Jenga. A mí me costó y a mi compañera ni te hablo. Le Sí, aburrió bastante, si no está motivado. Pero está sí, muy bien actuada, tiene muy buenas actuaciones. sí, tenés que tener cierta base. Así todo tenés que tener cierta base de economía, de conocimiento financiero. Ah, Está también El Gran Salto. Esa película es muy buena también. ¿podés De volver unos ese? jóvenes. ¿Esa no es sobre la crisis de los 30? Está muteada. Ay, capaz que se me cruzó con otra. Ahora me generas la duda. Creo que sí, ¿eh? Yo creo que no. Quizá es un poco anterior a esta época, pero no sé si es sobre la crisis de los 30, ¿eh? Voy a buscar. Bueno, películas sobre todos los efectos de la crisis del 73 y sobre todo la descomposición de lo que es el empleo formal. Lunes al Sol, hay muchas más, ¿no? Recursos humanos. Ahí ese está tratando de volver. A ver si lo logra. No, es la década del 60. Acá estoy viendo el Ah, argumento. bueno, en su momento yo había hablado de Robocop, una que es más reciente, que podemos incluirla sobre la descomposición que crea esta forma de capitalismo, el Guasón, ¿no? Creo que hay que entenderlo así. Sí, sí, la verdad. Y también El Caballero de la Noche Asciende, la última de Batman también. Sí. La que Trump toma el discurso de Bannon. Exacto. Pues esa es la otra, ¿no? Esto va a crear toda una reacción contra la campaña justamente de Trump, va a ser contra Wall Street, que es la culpable de todo esto, ¿no? Representado en Hillary Clinton, representando al hombre medio
Y aquel que es víctima justamente de su electorado se basa en los pobres del cinturón del óxido. Ahí dice que se vuelve, dale, se vuelve desde el celu, sin power. Lo interesante que te muestra la película La Gran Apuesta es cómo es mayor el movimiento que generan los derivados financieros que la propia venta y compra de títulos, de bonos, acciones. Como eso, y se arma todo en el aire, digamos, ¿no? Esto de ficticio que habla ese tiene que ver con eso. Y cómo empiezan a indagar y a rascar sobre las hipotecas y cómo están calificados. Entonces es una película que denuncia bastante el funcionamiento, más allá de que muestra quiénes ganaron con la crisis. Eh, Sí, en base a la idea del sueño americano de que cualquiera lo puede conseguir ¿no? en un garage con... Ujú. Y creo que también de que la clase trabajadora tenía títulos de propiedad o cosas así, varios títulos de propiedad y que no lo podían pagar, no lo podían afrontar. Y ese era el trabajo de campo que hacían los investigadores, digamos. Sí, más que título de propiedad, y la hipoteca, ¿no? Como el símbolo Sí. eterno del trabajador de Estados Unidos. Vivir ¿Cómo van a dejar de pagar la hipoteca? ¿Cómo se va a dejar de pagar la hipoteca? Por eso, todo se sustentaba en eso, ¿no? Partiendo de esa base, ¿no? Y un poco también en esto, cuando muestran algunos pseudo agentes financieros que prestan plata sin ningún tipo de investigación, de ver de ver la solvencia de quién le prestan. Tiene cierta reminiscencia con plata quemada, ¿no? Con plata dulce, perdón. Plata dulce es la de 72 y todo el sistema de valorización financiera que se dio a partir del 76 en Argentina, ¿no? Ujú. Bueno. Y otra película que se estrenó hace poco y que creo que le va a dar duro a la candidatura de Trump para estas elecciones es la de Borat. Ah. ¿Ya la viste? No, en Amazon está solamente. Vi el comienzo nada más, la primera media hora. O sea, a mí me genera tantas sensaciones ambiguas el tipo este. es- Más rechazo que a favor, pero bueno, sobre todo después de la película que hizo ridiculizando a Gaddafi, ¿no? Como muestra, pero igual es muy interesante cómo hace hablar a la gente, eso es lo que me parece interesante. A la gente, a los norteamericanos. Como un estudio de campo del sentido común. Algo que tomó muy bien la película que trae en vida a Hitler, ¿cómo se llama? Ha vuelto, Vuelta. ha vuelto. Ahí It's vuelve back. Ezequiel. Y hablando de ha vuelto, volvió. Está muteado. Acá estábamos, decía. Bien, perfecto. No nos van a callar. El Minotauro Global no nos va a callar. Acordate de ese que tenés 15. Dale. Sí, 15 cierra, a ver. Bien. Seguimos entonces. Estamos con el modelo de Volmar.
Entonces decíamos que generaban este sentido de pertenencia, ¿no? Con esta idea de que las y los trabajadores no son empleados, sino socios de la empresa, atando sus expectativas de mejora salarial al rendimiento de la empresa, pero bueno, obviamente estafados, ¿no? En esta búsqueda de transformarse en socios, ¿no? de una multinacional como Walmart, teniendo obviamente participaciones absolutamente mínimas y teniendo salarios muy, muy bajos y modestas expectativas de mejora atados a una autoexplotación muy fuerte. Y obviamente este sistema perverso no puede sostenerse sin la prohibición de la sindicalización. Es imposible de sostener. Entonces, obviamente Walmart sufre, más que sufre, está involucrado de manera consciente y entusiasta en miles y miles de juicios laborales que pierde sistemáticamente, pero de todas formas la cuenta le da perfectamente, porque es más lo que se ahorra, muchísimo más lo que se ahorra en salarios, ¿no? Infligiendo todas las leyes laborales, que es lo que paga el juicio, ¿no? Entonces, esos son un poco los secretos del gran éxito del modelo Walmart, que, bueno, es replicado de distintas formas. Y es también un poco de la forma en que se adapta la dimensión, digamos, de la economía, se quiere productiva o que depende del consumo de una clase obrera empobrecida en este contexto, ¿no? Neoliberal. Bien, y el cuarto elemento, que bueno, en realidad lo resalta Varoufakis, pero esencialmente es una derivación y una sofisticación de la lógica de los derivados, ¿no? Y la dinámica, y es parte de la dinámica de Wall Street, que son las famosas hipotecas subprime. Digamos que esta dinámica surge de la necesidad de valorizar el capital, ¿no? De la sobreacumulación y de ir generando, bueno, nuevos mecanismos de acumulación e involucrar en esta dinámica cada vez a más gente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como, bueno, no hay una demanda suficiente para lograr justamente, como decía Gabriel, la reproducción ampliada y generar la valorización del capital encadenado al consumo y a la esfera productiva, entonces, ¿qué solución buscan? Bueno, hay que acercar a la gran mayoría de la gente, o a la mayor cantidad de gente posible, a la dinámica de la especulación financiera, básicamente. Porque es necesario liberar, esta idea de es necesario liberar activos, ¿no? Generar nuevos activos. Entonces, se va a buscar una suerte de endeudamiento masivo de la población, ¿no? Y búsqueda de inversión a través de ese endeudamiento. Y va a haber como una especie de explosión de los créditos personales, las tarjetas de crédito y fundamentalmente los préstamos hipotecarios para segundas o terceras viviendas. También para primeras viviendas, pero va a ser un fenómeno mucho más masivo para segundas o terceras viviendas, ¿no? Se va a transformar en uno de los mecanismos de inversión o de búsqueda de inversión más generalizado, la vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque además se va a generar una suerte de fenómeno de inflación, ¿no? de las viviendas, de los bienes inmobiliarios, que va a retroalimentar esta fiebre de inversión
generada por las hipotecas subprime. ¿Qué son las hipotecas subprime? Básicamente, hipotecas que son muy riesgosas, o sea, gente que tiene muy poco respaldo financiero y que se embarca en hipotecas. ¿Cómo se construyen estas subprime? A través de, no es solamente gente pobre a la cual le dan una hipoteca, es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque para solventar estas hipotecas se van a generar instrumentos financieros, ¿no? No va a ser una estafa lisa y llana. Entonces se van a generar dos tipos de instrumentos financieros parecidos a los derivados, un poco más complejos. Una son las CDO y otras son las CDS. Las CDO son paquetes accionarios que van a ser como, digamos, collage de distintas acciones, ¿no? Distintos instrumentos financieros, como un paquete de distintas deudas, ¿no? Entonces, vos vas a tener un paquete accionario que va a tener una porción de una hipoteca que es AAA, o sea, es una hipoteca que tiene una alta valoración, que es una hipoteca que es altamente confiable. Después vas a tener un pedazo de hipoteca de nivel medio, y después vas a tener un pedazo de hipoteca que es muy difícil de cobrar y que tiene un alto riesgo. Entonces vos con esos paquetes lo que vas a lograr es que haya inversores que puedan solventar las hipotecas y las inversiones que tienen un alto riesgo, ¿no? Esto al principio va a funcionar bien, pero ¿qué pasa? Obviamente, por la necesidad de valorizar el capital, por la propia inercia que genera la burbuja y por la inflación que va a haber y la búsqueda, ¿no?, de nuevos actores para sumarse a este negocio tan redondo, bueno, se van a generar paquetes accionarios que son cada vez menos confiables. ¿Por qué? Porque al extenderse tanto este mecanismo, van a ser cada vez más las hipotecas subprime, ¿sí? Y esas CDO que antes eran confiables y tenían una buena calificación, van a tener una calificación cada vez más riesgosa. Y al mismo tiempo, al ser más riesgosas, también dan ganancias más altas, ¿no? Entonces, acá hay un juego que es muy perverso, en el cual, bueno, se retroalimenta la dinámica financiera y la gente arriesga cada vez más para ganar cada vez más, ¿sí? A tal punto llega esta dinámica que en el 2007 el 26% de las hipotecas eran subprime, ¿no? Y estas CDO se terminan transformando en una suerte de moneda de cambio. ¿Qué significa esto? Que aumenta la velocidad de circulación, ¿no?, de las transacciones y se generaliza. Y después el otro instrumento que va a acompañar a la CDO y a las hipotecas subprime son las CDS. Las CDS son como los derivados financieros que habíamos visto antes, una suerte de seguro financiero, pero estos seguros financieros van a tener una particularidad, que se van a poder comprar y vender, así como suena de ilógico. Bueno, son pólizas o pedazos de distintas pólizas, también muy parecida a la dinámica de la CDO, que van a circular como mercancía y que se van a poder vender. Entonces va a haber gente que va a apostar, ¿no?, a que determinado paquete accionario va a fracasar, no va a funcionar, ¿no? Entonces, es muy cínico, porque eso significa que ya hay muchos jugadores dentro de la dinámica financiera que especulaban con la caída del sistema. ¿Por qué se hace tan valioso un paquete accionario que es un seguro, ¿no? Porque vos crees que realmente puede ser un negocio la caída, ¿no?, de un activo. Entonces, bueno, efectivamente esto se generaliza y genera una espiral de especulación realmente enorme.
después se explica un poco los fundamentos históricos, políticos y teóricos, pero ustedes ya los vieron con Hobsbawm, y los mencionó también Gabriel, que son, bueno, el caso de Reagan y el caso de Thatcher, esto lo pasamos, porque es muy sucinto y no aporta demasiado Varoufakis en ese sentido. Y bueno, y después explica, detalla muy puntillosamente Varoufakis esto del crash del 2008, ¿no? Que fundamentalmente estalla porque es tal, como decía antes, el nivel de espiralización y de especulación financiera en torno a estos productos financieros, ¿no? Que especulan con estas hipotecas de alto riesgo, que hay empresas, muchas empresas financieras y bancos muy grandes que prácticamente se especializan en esto, ¿no? Entonces, cuando esto explota, cuando las primeras burbujas se empiezan a pinchar, genera un efecto dominó enorme, ¿no? Enorme. Y quiebran barcos muy grandes. El más famoso es el Lehman Brothers, que era el cuarto banco financiero de los Estados Unidos, ¿no? Un banco enorme. Acá, bueno, el primero muy conocido es Bear Stearns, después el BNP Paribas, todos muy conocidos, todos bancos de primera línea, ¿no? Bueno, y el Lehman Brothers, que es el que va a generar la catástrofe, ¿no? y el efecto dominó. Y lo muy curioso es que en plena, digamos, debacle neoliberal, lo que va a pasar no es solamente una liquidación de activos y, bueno, volver al juego de la oferta y la demanda alegremente, sino va a ser la intervención más grande de los estados centrales en la historia de la economía mundial. Va a ser una intervención tremenda. Acá sí, más allá de ser neoliberales, tomaron un poco las lecciones de la década del 30, de la crisis del 29, y se acuerdan que, bueno, se aplicaron más o menos las mismas recetas neoliberales que generaron un desastre económico que fueron necesarios 15 años para remontarlo. Bueno, acá se avivaron y hicieron una intervención muy rápida, ¿no? El Banco Central Europeo, Estados Unidos, el gobierno británico, para invertir millones y millones y millones para salvar directamente a los bancos, hacerse cargo de las deudas y también nacionalizar bancos y nacionalizar empresas directamente, ¿no? Comunistas, básicamente. Prácticamente comunistas, una ola de nacionalizaciones como no se vio en toda la historia de Estados Unidos y en la historia europea, tremendo. Pero bueno, acá hay un dato que es estremecedor, que es que el 31 de diciembre de 2008 la bolsa de Nueva York había perdido 1/3 de su valor respecto del 1 de enero. Es una cosa impresionante. En solo un año, ¿no? Se genera un derrumbe tal que bueno, que pierden 1/3 de los activos. Eso tiene que ver con esto de, bueno, de la valorización ficticia, ¿no? Del capital ficticio. ¿No? Como cuando eso explota, se genera una liquidación de activos, y la mayoría de la gente no se da cuenta, porque claro, no existe en definitiva esa riqueza, ¿no? Es una convención, es producto de las expectativas. Pero obviamente esto sí va a tener consecuencias, ¿no? Y muy fuertes para la economía real. Como les decía, el rescate total de los bancos, sumando Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemania y Grecia, es de 1,2 billones de dólares. No tenemos ni idea de cuánto es esa cifra, es inabarcable, pero bueno, para que nos demos una idea, son más de 2 PBI completos de Argentina. Esta idea de se fugaron y se robaron un PBI, bueno, en el 2008 pasó, no pasó acá. Acá salimos bastante airosos de la crisis del 2008.
Y obviamente esto va a generar una crisis económica tremenda, porque como les decía antes, buena parte de las corporaciones y de la economía global dependía, ¿no?, de esta dimensión financiera para la valorización del capital y para el funcionamiento de los negocios en términos generales. Entonces, en el 2009 se va a generar el primer crecimiento negativo de la economía global desde 1945, ¿no?, para que veamos lo que fue la dimensión de la crisis, ¿no? Y como decía antes, hubo derrumbe de industria automotriz, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Fiat compra Chrysler, se nacionaliza General Motors, ¿no?, para que nos demos una idea. 4 millones de estadounidenses perdieron su trabajo, 1 de cada 200 casas fue rematada. Esto no significa que 1 de cada 200 familias quedó en la calle. Varias quedaron en la calle, pero vale la pena aclarar que muchas de estas casas rematadas eran segundas viviendas y eran inversiones, digamos, ¿no? Y lo que se genera es una desocupación muy fuerte, ¿no?, que llega al 10%. Y bueno, también una crisis de legitimidad política que va a desembocar en todo el movimiento de Occupy Wall Street, de los indignados de la Plaza del Sol en España, bueno, el surgimiento de Podemos en España, el surgimiento también de Vox, por ejemplo, ¿no?, de partidos de extrema derecha. Hay un cambio en el mapa político europeo y norteamericano que es producto de, obviamente, esta crisis de legitimidad que genera esta crisis económica que es muy fuerte. Bueno, el surgimiento de las nuevas derechas que tanto analizamos en las clases pasadas, con Donald Trump, bueno, etcétera, etcétera. Y después esto siempre me gusta mostrarlo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía Paul Volcker, que vimos cuando vimos el capítulo 4? Un poco lo que se proponen, ¿no?, con el nuevo modelo neoliberal es una destrucción planificada de la economía fordista, del estado de bienestar, ¿no? Y esta idea de la destrucción planificada no es solamente una liquidación de activos ficticios, no es solamente una metáfora, sino es literalmente la destrucción de un modo de vida, ¿no?, que por supuesto excluye a millones y millones, ¿no?, de una fuente de trabajo estable, segura, ¿no?, de una vida material más o menos previsible, y también se ve en el propio modelo civilizatorio, ¿no? Dentro del propio Estados Unidos se abandonan ciudades enteras, y por ahí el caso que es más paradigmático y es más chocante es el de Detroit, ¿no? Ahí me comentó Gabriel que estuvieron hablando de Robocop, ¿no? Que justamente es una película que intenta retratar en tiempo real el deterioro, ¿no?, que en la década, el fin de los 80 y la década del 90 sufre esta ciudad, que bueno, fue siempre emblema de la industria automotriz y uno de los corazones, ¿no?, del modelo fordista y de la sociedad de bienestar de los 30 años dorados, ¿no? Y esto que vemos, bueno, es la ciudad de Detroit. Este es un teatro, por ejemplo, ¿no? Acá dice, en 1950 era la 5ª ciudad de Estados Unidos. Hoy es la 24, la número 24. A 1/3 se redujo la población en Detroit. Es increíble, ¿no? Pensar en que una ciudad decrezca ya resulta extraño. Ahora, que una ciudad en Estados Unidos se reduzca a 1/3, si uno hace la cuenta demográfica de cuánto creció la población en Estados Unidos, no es solamente que bajó a 1/3, sino que prácticamente fue abandonada la ciudad. Es tremendo, miren lo que es un teatro esto, es increíble, es increíble. Bueno, esto
era una biblioteca, que es la primera foto que mostré antes. Miren todos los libros tirados en el piso. A mí esta foto me impresiona, es una metáfora muy clara, ¿no? De lo que es el abandono de una civilización prácticamente, ¿no? El fin de un modelo de vida, ¿no? Y qué crueldad, ¿no? Como en una ciudad, o sea, que se destruya una biblioteca, me parecen cosas increíbles, ¿no? Públicas. Bueno, fue la ciudad más grande de Estados Unidos en declararse en quiebra en 2013. Una ciudad se declara en quiebra, ¿no? Esa es otra idea que a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Que una ciudad quiebre, ¿no? Nos parece muy extraño. Tiene que ver con la relación entre el Estado y el mercado en Estados Unidos, que es muy diferente, ¿no? Acá. Bueno, acá... Esto podría ser Valentín Alsina, tranquilamente, ¿no? Podría ser La Matanza, San Martín, ¿no? Cualquier escenografía del conurbano, ¿no? De esas fábricas gigantes, abandonadas, pero esta todavía peor, ¿no? Yo, para relacionar con la clase que vamos a tener más adelante, es un escenario de Walking Dead. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, parece, yo en varias clases, capacitaciones en sindicatos y demás, lo que hacía para empezar la clase era mostrar las fotos y preguntar, bueno, ¿qué lugar es este? ¿No? Y todos decían Kosovo, no sé, un lugar en África, Vietnam. Nadie se imaginaba que hoy en día una ciudad tan importante de Estados Unidos podía estar así en ruinas, ¿no? Es muy, muy llamativo. Bueno, hasta acá llegamos. Genial. No horario. Justo. ¿Un comentario? ¿Algo? Recomiendo la película La Gran Apuesta, que está en Netflix, para ver esto. Estuvimos hablando de ella mientras te reincorporabas. Ah, espectacular, espectacular. Estamos un equipo que juega de memoria. Hay varias en Netflix, ¿eh? Hay otras sobre las guaridas fiscales, que también, bueno... La lavandería. Es la lavandería, exactamente. Que bueno, es otro gran tema que bueno, que no da el tiempo de la clase para tocarlo, pero bueno. Y hay una que es muy, muy loca, que es las inversiones chinas en Estados Unidos, esa que hace la experiencia. Que ya es un salto, ¿no? Es el otro paso. American Factory creo que es, ¿no? American Factory, sí. Sí. Vemos todo el modelo más toyotista y las implicancias de cómo los chinos se apropian del modelo de Wall Street, ¿no? En parte. Sí. Eso después lo vamos a ver en la próxima clase, si no me equivoco. La fuerte implicación que tiene la economía china y la economía norteamericana. Bien, estableciendo vínculos con las próximas clases. Me encanta. Bueno, nos vemos el jueves, entonces. Nos despedimos. Los dejo compartiendo una musiquita. A ver. No me deja avanzar. Bueno, vamos con esta. Quiero, sé que en esta vida te volveré a encontrar. Y sin pena ni gloria, lo que hiciste lo vas a pagar. Porque yo quiero para el lado de la justicia. Tú sabes, siempre hay
Siempre hay. El mundo es muy grande. En Miami sé que estás. Pusiste un negocio de ropa y también un restaurante. Con el dinero que le robaste a la gente. Hey, but I'm not a gentleman. Gentleman. Dormir de noche, sos un corrupto estafador. No se te ve muy bien como antes. Algo te traicionó. No importa. Tú sabes, en esta vida todo tiene solución. Es pagar la deuda. Pagar la deuda y adiós. Adiós. Ni tampoco mucho mejor. Hey, no te quiero. Queremos ver más por aquí.
neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación. Una es, su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida puede que hable por Florida, pero no por Argentina, Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo, él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato, y con ella no da el moño del regalo de la globalización, nuevo y último retoño de la Trinidad profana, que en relevo de la otra invademiente afana, nota y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo Señor. Este culto que se expande como un gigantesco glande, en lugar de fecundar esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias, y las tienen porque alguien se las vendió. El neoliberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen estatismos no estatales, son quietismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no sea un almajo sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante, y si algo tenía para reclamar que llamara en adelante, y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar. Eso. Bueno, adiós.